En su mayor nivel desde enero de este año cerró este miércoles el dólar en el mercado local al subir hasta 508,6 pesos. Además, la encuesta de operadores financieros del Banco Central dice que estarían viendo la divisa en los próximos días en torno a 505 y a 500 pesos de aquí al mediano plazo. Para saber cuáles son los elementos detrás de los movimientos que ha tenido el dólar en Chile y el mundo, estamos con el economista jefe de BBVA, Alejandro Puente. Muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Hola, gracias por la invitación. Tenemos un escenario complicado, tenemos una Grecia que amenaza con salirse del euro y cada día son los trascendidos que dicen que es más probable que esto pase. Tenemos un dólar que está subiendo con fuerza, mucha búsqueda de refugio en bonos del Tesoro. ¿Cómo lo está viendo? Bien, tal vez habría que empezar por decir que una de las variables más difíciles de predecir en el caso de Chile es el tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en Chile tenemos un banco central que sigue una estrategia de meta de inflación. A diferencia de otros países que precisamente por un grado de dolarización muy elevado, los bancos centrales están preocupados permanentemente de lo que ocurre con el tipo de cambio, porque variaciones muy acentuadas en el mismo tienen efectos hoja de balance, es decir, se ven afectados los balances de las empresas cuando hay depreciaciones muy intensas o apreciaciones muy intensas, dependiendo de si las empresas están largos o cortos en la moneda extranjera. En otras palabras, tienen muchas acreencias en moneda extranjera o más bien muchas deudas en moneda extranjera. En dólares, básicamente. En dólares, básicamente. Entonces, en Chile no ocurre esto y por lo mismo el Banco Central de Chile permite que el tipo de cambio oscile... Que tenga una flotación, que tenga una flotación libre. Entonces, es difícil decir a priori qué va a ocurrir con el tipo de cambio, especialmente en el corto plazo. Y uno lo que tiende a hacer es decir lo que va a ocurrir con el tipo de cambio en el mediano y largo plazo. En otras palabras, uno lo que habla es de fundamentos del tipo de cambio. ¿Cuáles son los factores realmente determinantes de los movimientos en el mediano y largo plazo? ¿Cuáles serían esos factores en este momento? Porque los fundamentos también van cambiando, eso y también hay que decirlo. Van cambiando en el largo plazo, pero van cambiando al final del día. Sí. Básicamente tenemos el precio del cobre. Es muy importante en el caso de Chile porque buena parte de los ingresos de divisas y de dólares en particular, la oferta de dólares al mercado chileno provienen de las exportaciones de cobre y estas exportaciones de cobre están determinadas por supuesto por volumen y precio y sobre todo por las variaciones en el precio. En segundo lugar, el papel del fisco, es decir, el gasto público, en la medida que un mayor gasto fiscal supone una presión hacia la apreciación del tipo de cambio, ya que una parte importante de los ingresos del fisco son en moneda extranjera y en dólares. En otras palabras, tiene que en algún momento liquidar dólares para poder tener la liquidez para realizar sus gastos. Y otro factor muy importante es el nivel de las tasas de interés acá en Chile y particularmente el diferencial de los intereses en Chile respecto a otros países, y esto está muy asociado con lo que es la política monetaria del Banco Central. Y si nos paseamos por estos diferentes factores, bueno, que hemos tenido recientemente que estaría afectando el tipo de cambio en el corto plazo. Primero que nada, hemos tenido algunos cambios en la aversión al riesgo a nivel internacional, y esos cambios en la aversión al riesgo impactan en el precio del cobre y inmediatamente hay un efecto sobre el tipo de cambio en Chile, de suerte tal que cuando el precio del cobre cae, el peso se deprecia. En una magnitud menor, nosotros estimamos que aproximadamente si tenemos una baja de 25 puntos porcentuales en el precio del cobre, tenemos una depreciación de alrededor de 10% en el tipo de cambio del peso. Y este es un factor que ha estado operando con fuerza recientemente porque hemos tenido algunas turbulencias financieras internacionales que han determinado cierto pesimismo respecto
al crecimiento de China. China es el principal Socio comercial consumidor de de cobre, compra aproximadamente 40% del cobre que se transa internacionalmente y en consecuencia cualquier duda acerca de su crecimiento se traduce en una baja en el precio del cobre. Y esto, como te digo, ha estado detrás de estos ajustes fuertes que tenemos en el precio del cobre recientemente. Pero son movimientos especulativos al final del día, porque aquí nadie ha liquidado contratos de cobre todavía, nadie ha metido dólares en la economía en este momento. Sin embargo, vemos una turbulencia, por ejemplo, en Europa, que está creciente, muy compleja la situación, y vemos inmediatamente el cobre cayendo en las bolsas de metales por los temores de China, por la aversión al riesgo, y vemos inmediatamente el dólar reaccionando acá sin que haya habido una liquidación en concreto. Sí, de hecho, en nuestra opinión, el precio del cobre ha bajado más rápido de lo que se preveía porque ha habido algún factor, podríamos llamarle psicológico. Especulativo quizás. O especulativo, pero esto no quiere decir que no haya fundamentos detrás de los movimientos en el precio del cobre. Y nosotros como EVA tenemos una proyección para el precio del cobre en el año 2012 de $3,6 la libra. Casi toda la primera parte del año hemos tenido el precio del cobre por arriba de este nivel, claro. Y de hecho para tener en promedio este precio durante 2012 necesitamos un ajuste en el resto del año y es lo que hemos estado viendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que efectivamente nosotros vemos que habían y hay factores fundamentales que debían hacernos esperar esta corrección que hemos estado observando recientemente. ¿Y cuáles son esos factores? Primero, si tú observas lo que es la dinámica del consumo chino de cobre, generalmente ellos acumulan inventarios al comienzo del año y luego reducen sus niveles de consumo. Y hay un ciclo en el precio del cobre asociado con este comportamiento de China, efectivamente. Pero hay otro tema a destacar y es el comportamiento de los factores financieros y concretamente del tipo de cambio del dólar. En otras palabras, cómo se ha venido comportando el tipo de cambio del dólar con respecto a los socios comerciales de Estados Unidos. ¿Por qué es importante este factor? Porque en la medida que el tipo del cambio del dólar se aprecia, esto quiere decir que Estados Unidos tiene una capacidad de compra mayor con respecto a los otros socios comerciales, pierden competitividad sus exportaciones, pero uno de los efectos de esto es que Estados Unidos es un demandante de cobre de menor relevancia que países como China y en consecuencia esto tiene un efecto de disminuir la demanda del cobre y el precio del cobre. Al contrario, cuando lo que se fortalece es monedas de países demandantes de cobre como es China, lo que tenemos es un aumento del precio del cobre asociado a este fenómeno. En la medida que esperamos que el dólar se aprecie respecto a estas otras monedas, ciertamente esperábamos que el precio del cobre de alguna manera tuviese esta corrección. Entonces, tanto por un cambio en el consumo chino como por factores financieros, era esperable esta corrección en el precio del cobre, y lo que ha habido en alguna medida es una sobrereacción que también es usual en el caso de Chile con respecto a este comportamiento del precio del cobre en el tipo de cambio. Ahora, ¿qué esperamos hacia adelante en línea con respecto claro, a estos factores fundamentales o a estos determinantes? Bueno, con respecto al precio del cobre, esperamos una cierta estabilización, en otras palabras. ¿En torno a los 3,6? No, levemente por debajo de 3,6, porque para poder tener un promedio de 3,6 debiésemos tener un nivel más bajo durante el segundo semestre. Pero los otros factores fundamentales a los que hacía referencia, que es el gasto público y las condiciones monetarias, con respecto al gasto público, ciertamente, normalmente hacia el segundo semestre, hay una mayor liquidación de dólares por parte del gobierno para poder financiar este gasto y por lo tanto hay una presión apreciadora del tipo de cambio desde el punto de vista del... Pero en ese sentido, ¿qué precios están viendo ustedes si ven un cobre a 3,6? ¿A cuánto están proyectando el dólar de la mano de ese cobre? ¿511 como lo que llegó hoy día? ¿508? ¿500 o por debajo?
Más bien nuestra perspectiva y nuestra proyección es un tipo de cambio más hacia abajo de los 500 pesos por dólar. En otras palabras, esperamos o para ser más preciso, un tipo de cambio entre 490 y 500 pesos, porque esencialmente lo que hemos estado viendo ahora son el precio del cobre cayendo y produciendo esta sobrereacción en el tipo de cambio, y hacia el resto del año, en la segunda parte del año, vamos a tener una mayor efecto del gasto fiscal y una tasa de política monetaria que, si bien es cierto, pensamos que va a permanecer plana, ya se va a empezar a anticipar subidas hacia el primer semestre del próximo año, y en consecuencia este factor también va a empezar a operar en términos de apreciar el peso chileno, de manera que van a contrarrestar estos otros factores y particularmente el tema del precio del cobre, y definir una trayectoria más hacia la apreciación del tipo de cambio en el mediano plazo. Ahora, a más largo plazo, en la medida que pensamos que va a haber una corrección hacia un precio del cobre más en línea con el precio que se considera de largo plazo, y esto es algo por debajo de $3 la libra, esperamos una depreciación mayor del peso. Muchas gracias entonces por este análisis, bastante revuelto el panorama, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti. Y así dejamos entonces esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.